Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de Master Spanish. Este es el nivel B2. Estamos preparándonos para el examen DELE con el libro Claves del Nuevo DELE. Mi nombre es Virginia y soy la creadora de Master Spanish. Hoy tenemos el examen de la tarea 3. Hi everyone, if you're new to the channel, we are going to have an exam today, but don't be scared. This is for you to pass the DELE exam B2. If this is not what you're looking for, you can go to my website, www.masterspanishacademy.com, and find the right course for you. Or to the homepage of this channel and find the right playlist, level A1, A2, etc. There's a complete course with all the PDFs. There's absolutely everything you need on my website and on this channel. Vamos a comenzar con el examen de la tarea 3. Tenemos la prueba de lectura primero, ¿sí? Entonces, prueba de lectura. ¿En qué consiste? En esta tarea tienes que reconstruir la estructura de un texto e identificar las relaciones entre las ideas que se exponen. Consta de 6 ítems de completar párrafos con enunciados extensos entre 15 y 20 palabras. Hay 8 opciones para 6 respuestas. Tipo de texto. Se trata de artículo de opinión, noticias, carta al director, guías de viaje, ámbitos públicos, profesional y académico. Es un texto de alrededor de 400 a 450 palabras. Instrucciones. Lee el siguiente artículo del que se han extraído 6 fragmentos. A continuación, lee los 8 fragmentos propuestos de la A a la H y decide en qué lugar del texto, del 1 al 6, hay que colocar cada uno de los fragmentos. Esta es la tarea 3 del examen D. Hay 2 fragmentos que no tienes que elegir, o sea que hay 2 que no vas a utilizar. Marca las opciones elegidas en la hoja de respuesta. Bueno, acá tenemos, lo puse junto, pero está un poquito pequeño, así que lo voy a tener que ampliar. Básicamente tenemos que colocar los fragmentos de mi derecha con el artículo de la izquierda. Vamos a leer primero los fragmentos y luego vamos a leer el artículo e ir colocando la información. Entonces, los fragmentos dicen: están las ingenierías y sobre todo las titulaciones con más tirón en verano, que son periodismo y comunicación audiovisual. Algún tipo de contraprestación económica de cualquier cuantía deben ser considerados en situación asimilada al alta en la seguridad social. Prácticas formativas en las que el alumno, supervisado por un tutor, debe obtener una mejora en sus competencias y habilidades. D. Otro tipo de contratos que requerirían mejores condiciones de trabajo y mayores sueldos, surgiendo así la figura del becario. E. Candidatos con buen dominio de idiomas y valoran que hayan realizado becas Erasmus y otras actividades extraacadémicas. F. Cargar con demasiadas responsabilidades son algunos de los puntos más negros de este primer empleo. G. Desarrollar un aprendizaje aplicado, además de adquirir las habilidades necesarias para una incorporación laboral exitosa. H. Obligaciones propias de una relación laboral, ni la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. Esto de acá lo tenemos que colocar acá. Vamos a leer el texto de acá. Prácticas. ¿Cómo es el primer empleo? Los periodos formativos en empresas son la oportunidad para conocer el contexto profesional e insertarse en el mercado de trabajo antes de graduarse. Sin embargo, la experiencia de muchos becarios revela que no siempre estas prácticas se ajustan a las exigencias que marca el Real Decreto que lo regula. La falta de remuneración, labores fuera de horario y ta. En verano, a veces toca trabajar y no precisamente para ganar dinero. Las prácticas en verano son periodos formativos habituales durante el verano y también durante el transcurso del año escolar, en entidades, instituciones o centros docentes durante los que los alumnos tienen la posibilidad de, a través de los servicios universitarios de empleo, una suerte de bolsas de empleo dependientes de las universidades, las entidades y los alumnos se buscan y se encuentran. Currículum
currículos, perdón, con diferentes perfiles y ofertas de las más diversas características se cruzan para dar como resultado. Ta, ta, ta. No solo hay que plasmar sus conocimientos teóricos, sino que tienen que aprender a relacionarse y a funcionar en un entorno laboral. En algunos planes de estudios, la obtención del título está sujeta a la realización de estas prácticas. Del mismo modo, la necesidad de desarrollar las máximas competencias posibles antes de lanzarse al mundo profesional hace necesario trabajar en perfiles transversales y muy versátiles, con un amplio dominio de las diferentes tareas asociadas a cada sector. Por su parte, cada vez más, las empresas solicitan según los servicios de empleos universitarios consulados, los sectores en los que mayor número de prácticas se demandan y se solicitan son empresariales, administración y de dirección de empresas, finanzas y contabilidad y economía. Por otro lado, Pero no hay que olvidar que los estudiantes en prácticas no son ni sustituyen a los trabajadores y su incorporación a una entidad o compañía en calidad de estudiante en prácticas tiene su propia regulación. Dicha normativa define el carácter de las mismas como formativo y niega que de su realización pueda derivarse en ningún caso ¿Sí? Acá volvemos a leer, por favor. Ponemos pausa, volvemos a leer y tenemos que colocar el texto, el fragmento de la derecha, de mi derecha, tu izquierda, supongo, con el texto del otro lado. Recuerda que hay dos fragmentos de la derecha que no tienes que utilizar. Yo les voy a mostrar las respuestas, pero acá es importante no hacer trampa, no to cheat, ¿sí? Porque si no, no pasamos el examen. Les muestro las respuestas, vamos a ver las respuestas. Ahí está. Entonces, 1F, 2G, 3C, 4E, 5A y 6H. ¿Por qué? Explicación. 1F. Esta opción es la única que completa la enumeración de aspectos negativos con el que terminaba el primer párrafo y que son descritos con las palabras claves puntos negros. 2G. En el segundo párrafo se habla de que el periodo de prácticas es sobre todo un periodo de formación y en este enunciado precisamente se explica cuáles son los objetivos de dicha formación. 3C. Este es el enunciado que describe que las prácticas son para mejorar las habilidades y competencias a fin de aprender a relacionarse y funcionar en un entorno laboral, que es como termina el párrafo. 4E, las palabras candidatos es la que complementa de manera más apropiada la frase la empresa solicita, que es la empresa busca, con el sentido de requiere, de busca. Este anuncio es la continuación a la enumeración de estudios y carreras mencionadas en la frase anterior. También, en este caso, el enunciado es el que completa de una manera más coherente el sentido del párrafo, dado que se hace hincapié inmediatamente antes en el hecho de que las prácticas no son de formación y el enunciado recalca que no se establece con ellas ninguna relación laboral. ¿Qué tal te fue? Recuerda que hay dos fragmentos que no hay que seleccionar en esta tarea, los cuales pueden tener algún tipo de relación temática con el texto. Pero, o sea, pueden estar conectados un poco, pero que a veces se pueden diferenciar por el estilo. Es importante que tengas en cuenta la coherencia de los enunciados con lo inmediatamente anterior o lo que sigue, así como los elementos de cohesión utilizados para relacionar las diferentes partes del texto entre sí. Esto te ayudará a elegir mejor el fragmento correspondiente. Piensa que tienes 70 minutos para completar las 4 tareas de comprensión de lectura. En caso de que encuentres dificultades a la hora de relacionar alguno de los fragmentos, inténtalo con los siguientes. Puedes retomar la tarea más adelante, ¿sí? Recuerda no quedarte mucho tiempo con algo, si no lo sabes, continuar y luego vuelves. Una vez que hayas completado todo el texto, vuélvelo a leer en su totalidad.
Así verás si suena bien con la selección final que has hecho. Lo importante en cualquier caso es que no dejes ningún hueco en blanco. ¿Estamos? Vamos entonces a la prueba de audio. En esta tarea tienes que extraer información concreta y detallada e inferir posibles implicaciones en una conversación. Consta de 6 ítems discretos de respuesta preseleccionada. Selección múltiple con 3 opciones de respuesta, A, B o C. Se trata de una entrevista radiofónica o televisiva en la que se expone, describe o argumenta. El ámbito puede ser personal, público o académico y la extensión del texto es de entre 400 y 450 palabras. Instrucciones. Vas a escuchar una entrevista radiofónica a un actor de doblaje. Doblaje es cuando doblan la voz, ¿sí? A ver si estoy compartiendo el audio, sí. Después debes contestar a las preguntas de la 1 a la 6. Selecciona la respuesta correcta, A, B o C. Marca las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tienes 30 segundos para leer las preguntas. Vamos a empezar primero a leer las preguntas. Acá, preguntas. En la entrevista, Martín dice que se interesó por su profesión tras ver una publicidad. Antes de hacerse actor de doblaje, se dedicaba al teatro callejero. Aprendió su oficio en una escuela de doblaje. Su oficio es su profesión. 2. Según lo que cuenta el entrevistado en la grabación, su primer contacto con el doblaje fue en el año 86, en el año 88, en el año 89. Martín dice que su versatilidad a la hora de doblar diferentes acentos la ha conseguido a base de esfuerzo, le gusta mucho a los demás actores de doblaje, es una de las razones para que le ofrezcan trabajo. El actor dice que compaginar su trabajo con los avatares de la vida cotidiana requiere el uso de varios trucos que se aprenden con la experiencia. Es muy difícil de conseguir en la época actual, lo logra a fuerza de abstraerse en el trabajo. En la entrevista, Martín comenta que el futuro del doblaje dependerá de los exigentes que sean los espectadores. Es poco alentador, es algo imprevisible. El entrevistado pide a algunos estudios de doblaje que tengan en contacto más directo con el trabajo de los actores, un contacto más directo, respeten las tarifas de los actores por sus servicios, o sea, el dinero que cobran, la tarifa es fee, cuiden su negocio igual que lo hacen los actores. ¿Listos para escuchar? Vamos a escuchar. Ups, ahí estamos. Prueba de comprensión auditiva. Las claves de la tarea 3. Vas a escuchar una entrevista radiofónica a un actor de doblaje. Después debes contestar a las preguntas 1 a 6. Selecciona la respuesta correcta, A, B o C. Marca las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tienes 30 segundos para leer las preguntas. Martín, ¿cómo te iniciaste en el mundo del doblaje? Pues me metí en el mundo del teatro en la universidad a mediados de los años 80 y después de pasar por varias compañías, grandes y pequeñas, estuve a punto de dedicarme exclusivamente al teatro musical porque era lo que más me llenaba. Hasta que un día un familiar me enseñó un anuncio de una escuela de doblaje y me gustó la idea. Sería el año 88. Estuve yendo un par de meses, pero no me gustaban mucho las clases y decidí ir directamente a los estudios a aprender, que es, la verdad, como se hacía antes. Fui a mi primera prueba en el 89 y hasta hoy. Gran parte de tu éxito como doblador proviene de tu capacidad para imitar diferentes acentos. ¿Qué técnicas utilizas para variar los acentos de un personaje a otro? ¿Quieres que te diga la verdad? No tengo ni idea. No sé, quizá por mi bagaje en el musical tengo el oído entrenado y he desarrollado una habilidad para que suenen creíbles. Y supongo que a mis compañeros directores eso les gusta y por eso me llaman.
¿Te resulta fácil meterte en la piel de diferentes personalidades cada día? ¿Te afectan tus problemas personales delante del micrófono? Es algo curioso. Estar pasando por algún momento de crisis personal y luego ponerte frente al micro. No siempre es fácil, aunque te puede hasta venir bien. El único truco que conozco es la concentración. En este trabajo se requiere muchísima, así que cuanto más metido estés en lo que estás haciendo, mucho mejor. ¿Y qué palabra utilizarías para definir tu profesión? Extraordinaria. En cuanto al futuro, hace unas semanas ha vencido el convenio de actores dobladores. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Cómo se presenta el futuro de la profesión? Pues lo veo bastante negro. Desgraciadamente es una profesión que no recibe mucho apoyo y en general para el público somos unos perfectos desconocidos. Y por parte de algunos estudios no es más que un negocio. Sus objetivos no se fijan en función de la calidad, sino que buscan ser más rentables. Y eso repercute en el producto que llega a los cines. Y como nadie se queja de un mal doblaje, no sienten ninguna presión por cambiar. Es una pena. ¿Qué te gustaría decirles a tus compañeros de profesión? A mis compañeros actores me gustaría animarlos a cuidar la profesión porque también depende de nosotros mantener unos estándares de calidad. Y a algunos estudios les recordaría que el doblaje lo hacemos los actores y que sin nosotros el negocio se va a pique. Que estén más dispuestos a dialogar y que se den cuenta de que el arte del doblaje se produce en las salas de doblaje. Que se den una vuelta por allí más a menudo, y no solo para enseñar las instalaciones cuando aparece una visita importante. Que no somos los pedigüeños, que solo les pasan las facturas. Que estamos en el negocio junto a ellos. Somos sus compañeros, aunque aún no lo hayan apreciado. Bueno, Martín, esperemos que os escuchen. Muchas gracias por tu tiempo y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias a ti por invitarme. Hasta la próxima. Sí, a ver, otra vez más, sí. Martín, ¿cómo te iniciaste en el mundo del doblaje? Pues me metí en el mundo del teatro en la universidad a mediados de los años 80 y después de pasar por varias compañías, grandes y pequeñas, estuve a punto de dedicarme exclusivamente al teatro musical porque era lo que más me llenaba. Hasta que un día un familiar me enseñó un anuncio de una escuela de doblaje y me gustó la idea. Sería el año 88. Estuve yendo un par de meses, pero no me gustaban mucho las clases y decidí ir directamente a los estudios a aprender, que es, la verdad, como se hacía antes. Fui a mi primera prueba en el 89 y hasta hoy. Gran parte de tu éxito como doblador proviene de tu capacidad para imitar diferentes acentos. ¿Qué técnicas utilizas para variar los acentos de un personaje a otro? ¿Quieres que te diga la verdad? No tengo ni idea. No sé, quizá por mi bagaje en el musical tengo el oído entrenado y he desarrollado una habilidad para que suenen creíbles. Y supongo que a mis compañeros directores eso les gusta y por eso me llaman. ¿Te resulta fácil meterte en la piel de diferentes personalidades cada día? ¿Te afectan tus problemas personales delante del micrófono? Es algo curioso. Estar pasando por algún momento de crisis personal y luego ponerte frente al micro. No siempre es fácil, aunque te puede hasta venir bien. El único truco que conozco es la concentración. En este trabajo se requiere muchísima, así que cuanto más metido estés en lo que estás haciendo, mucho mejor. ¿Y qué palabra utilizarías para definir tu profesión? Extraordinaria. En cuanto al futuro, hace unas semanas ha vencido el convenio de actores dobladores. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Cómo se presenta el futuro de la profesión? Pues lo veo bastante negro. Desgraciadamente es una profesión que no recibe mucho apoyo y en general para el público somos unos perfectos desconocidos. Y por parte de algunos estudios no es más que un negocio. Sus objetivos no se fijan en función de la calidad, sino que buscan ser más rentables. Y eso repercute en el producto que llega a los cines. Y como nadie se queja de un mal doblaje, no sienten ninguna presión por cambiar. Es una pena. ¿Qué te gustaría decirles a tus compañeros de profesión? A mis compañeros actores me gustaría animarlos a cuidar la profesión porque también depende de nosotros mantener unos estándares de calidad. Y a algunos estudios les recordaría que el doblaje lo hacemos los actores y que sin nosotros el negocio se va a pique. Que estén más dispuestos a dialogar y que se den cuenta de que el arte del doblaje se produce en las salas de doblaje. Que se den una vuelta por allí más a menudo, y no solo para enseñar las instalaciones cuando aparece una visita importante. Que no somos los pedigüeños, que solo les pasan las facturas. Que estamos en el negocio junto a ellos. Somos sus compañeros,
aunque aún no lo hayan apreciado. Bueno, Martín, esperemos que os escuchen. Muchas gracias por tu tiempo y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias a ti por invitarme. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué tal le fue? Creo que va a volver a hablar. Completa ahora la hoja de respuestas. Está un poco bajo el audio, no sé por qué. Espero que se escuche bien. Bueno, acá completamos entonces, ¿sí? La opción A, B o C. Yo les voy a mostrar la respuesta, pero recuerden hacerlo antes solos o solas. Como les muestro, por favor, pongan pausa y les muestro las respuestas. Esta es la transcripción del audio, por si la necesitan. Fin Y de la tarea. acá están las respuestas. Ok, entonces es 1A, 2B. ¿Por qué acá está tapando? Uy, perdón, acá está tapando la explicación. Bueno, 3C, 4C, 5B y 6A. No sé por qué, esto lo tengo que corregir. Pero bueno, explicación de las respuestas. En la entrevista, Martín dice que vio un anuncio de la escuela de doblaje, le gustó la idea. Eso es la 1A, sí. Esa fue la motivación para iniciarse en la profesión de actor de doblaje. C no es correcta porque abandonó la escuela a los 2 meses para aprender en un estudio. 2B, Martín comenta que en el 88 fue durante 2 meses a una escuela de doblaje, por tanto, este sería su primer contacto con esta profesión. ¿Sí? Ok, 13 en la entrevista dice exactamente. Vamos a ver si puedo encontrarles. Ahí lo solucioné el problema. Vamos entonces a continuar a leer. 2B. Martín comenta que en el 88 fue durante 2 meses a una escuela de doblaje, por tanto, este sería su primer contacto con esta profesión, aunque después dejara la escuela, perdón. 3C, en la entrevista dice exactamente que imagina que a sus compañeros directores les gusta y por eso le llaman. Y la opción C parafrasea precisamente esta opción. 4C, el actor dice que el único truco que conoce es la concentración y que además este trabajo requiere muchísima, que es más o menos que decir que lo logra a fuerza de centrarse en el trabajo. El verbo abstraerse es un sinónimo de concentrarse. 5B, el actor dice que en la entrevista que el futuro lo ve muy negro, en la entrevista que el futuro lo ve muy negro, que es lo mismo que decir que es poco alentador, o sea que negativo. 6A, en la entrevista Martín pide que algunos estudios estén más dispuestos a dialogar y que se den cuenta de que el arte del doblaje se produce en las salas de doblaje, que se den una vuelta por allí más a menudo. Esto quiere decir que mantienen cierta lejanía con el trabajo de los actores, ¿sí? Bueno, vamos entonces a, acá hay tips. En primer lugar, lee las instrucciones donde se mencionará a quién se va a entrevistar, lo que te ayudará a entender el texto de lo que va a hablar el entrevistador. Por ejemplo, en este caso, al tratarse de un actor de doblaje, puede ayudarte a esperar que hable de cómo se hizo actor de doblaje, cuándo, cómo es el trabajo, qué problemas o satisfacciones ofrece esta profesión, etcétera. El entrevistado dará información relacionada con su vida pública, pero será el entrevistador el que con sus preguntas vaya guiando la entrevista. Presta por ello atención a cada pregunta del entrevistador y comprueba que la entiendes bien. Suelen ser claras y muy precisas. Te ayudará a contextualizar mejor la respuesta. Después, las preguntas suelen seguir el orden de la entrevista, así que concéntrate en entender bien la pregunta del entrevistador y la respuesta del entrevistado en cada caso para ir seleccionando de manera lineal la opción apropiada para cada uno de los enunciados. Como en todas las tareas de comprensión auditiva, la audición la vas a escuchar 2 veces, por lo tanto no tienes que contestar a las preguntas tras la primera audición. Es mejor esperar a la segunda escucha para verificar y seleccionar la opción más apropiada. Y en la primera, hacerse una idea global de los temas de la entrevista. Bien, vamos a... estoy muy cansada hoy, así que creo que estoy leyendo así muy robóticamente. Les pido disculpas, pero quiero que lleguen a tiempo al examen ahora en octubre y en noviembre, entonces estoy tratando de
grabar y hacer clases, pero hoy tengo un estado de zombie. Zombie. Prueba de audio, pero ya hicimos la prueba de audio. Ah, claro, es que esto es audio y escritura, la de escritura y audio juntos, ¿sí? ¿En qué consiste? En esta tarea deberás comprender un texto oral informativo y tomar notas. O sea, primero vas a escuchar, vas a tomar notas y después tienes que escribir, ¿sí? A partir de las notas tendrás que redactar una carta o correo electrónico que recoja los contenidos relevantes y que exprese una opinión sobre los mismos. Formato, redactar un texto epistolar, formal o informal, en el que se expongan ideas y argumentos de forma clara, detallada, bien estructurada y respetando las convenciones y rasgos del género, entre 150 y 180 palabras. Material de entrada, estímulo oral de 200 a 250 palabras, noticia, anuncio, oferta, comentario, retransmisión deportiva que sirve de base para la redacción del texto de salida. Ámbitos personal, público, académico y profesional. Entonces, vamos a escuchar y estas son las instrucciones. Eres un estudiante de posgrado que está terminando su doctorado en el extranjero gracias a una beca. Escribe una carta al director de un periódico para expresar tu malestar por la supresión y no renovación de las becas concedidas por la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. En la carta deberás presentarte, expresar tu malestar por la supresión y no renovación de las becas internacionales, exponer las consecuencias que, según tu opinión, provocará esta medida y proponer alguna solución o alternativa. Número de palabras entre 150 y 180, ¿sí? Entonces, estabas haciendo una beca y de repente, ¡pum!, te la cortaron. Entonces, vamos a primero escuchar, tomamos notas y después vamos a escribir, ¿sí? Vamos a escuchar primero. Déjenme ver que estoy, share sound, ahí. Prueba de expresión e interacción escritas. Las claves de la tarea 1. Vas a escuchar una noticia relacionada con la supresión y la no renovación de unas becas de estudio internacionales. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado hoy, en rueda de prensa, de la supresión y no renovación de las becas concedidas por la Agencia de Cooperación Internacional de su ministerio a estudiantes que cursen estudios de posgrado en universidades del extranjero. Estas becas se renovaban automáticamente desde el inicio del programa y su renovación garantizaba que los becarios pudieran completar los cursos de doctorado, además de elaborar y defender su tesis doctoral. Dentro del ámbito académico se ha dejado notar el malestar ante tal medida. Según comentan algunos profesores y beneficiarios de tales becas, la suspensión no solo afecta a futuras investigaciones, sino también a las que están en curso en la actualidad y que quedarán interrumpidas. Esto significa también que los investigadores tendrán que volver sin haber alcanzado los objetivos de formación o buscar alternativas por cuenta propia en los diferentes países si quieren seguir estudiando o investigando en dichas universidades. Añaden, además, que el recorte en la concesión de las becas provoca un desperdicio irracional de los fondos hasta ahora destinados a ellas y que se incumplen los principios establecidos en la Ley de Cooperación. El Ministerio, por su parte, justifica la medida diciendo que ha habido muchas irregularidades y que muchos de los fondos previstos para la formación de posgrado y tercer ciclo universitario están siendo utilizados para programas que no tienen relación con la cooperación o con el desarrollo. Ante dicha justificación, los profesores e investigadores afectados han mostrado su desacuerdo y consideran legítimas sus expectativas de continuar recibiendo la beca, respaldados por un informe académico favorable de la universidad donde están llevando a cabo sus proyectos de investigación. Ok, espero que hayas tomado notas. Puedes, por supuesto, volver a escuchar, ¿sí? Y ahora tienes que escribir esta carta, ¿sí? Presentarte, expresar tu malestar por la supresión y no renovación de las becas, exponer las consecuencias que provocará esta medida, esta decisión, proponer alguna solución o alternativa. Recuerda que tienes que escribir entre 150 y 180 palabras. Ponemos pausa, lo hacemos, yo les voy a mostrar sugerencias. Esta es la transcripción del audio por si la necesitan. Y acá están las sugerencias. Entonces, este es un ejemplo de producción del libro.
Me llamo Vicente Andreu y soy uno de los perjudicados por la decisión del Ministerio de suprimir y no renovar las becas concedidas por la Agencia de Cooperación Internacional para estudiantes de posgrado en el extranjero. Quería expresar mi malestar ante tal decisión, en primer lugar porque los becarios creamos puentes de comunicación con las universidades extranjeras, lo que posibilita un mayor dinamismo en la actividad de muchos grupos de investigación de nuestras universidades. Por tanto, la cancelación del programa agrava el problema ya existente de la investigación en nuestro país. Por otra parte, la cancelación del programa de becas supone para muchos la interrupción de estudios y la vuelta a casa sin haber conseguido el título de doctor. Es decir, volveríamos con las manos vacías. Considero que no es serio ni justo ofertar una beca para la realización de una tesis doctoral y cancelarla a medio camino sin justificación académica o científica alguna. Por todo lo expuesto y a fin de no empeorar la situación, se debe exigir al Ministerio que no cancele las becas actualmente en curso y que reconsidere la concesión de nuevas becas. Esa es la sugerencia. Y acá te da tips. Lee muy bien las instrucciones para saber el tema sobre el que vas a tener que escribir, porque sobre ese tema precisamente tratará la noticia, el comentario, anuncio, etcétera, que vas a escuchar. En las instrucciones aparecen las pautas para redactar el texto con 3 o 4 apartados. Cada pauta puede ser un punto de esquema que te ayude a desarrollar el tema. El tipo de texto siempre será epistolar, pero respeta el formato del tipo concreto de carta que se pide. La estructura, la coherencia y la cohesión son importantes, pero también que seas capaz de utilizar un registro adecuado al grado de formalidad. Recuerda que esto es muy formal de la situación de comunicación porque esto también se tendrá en cuenta a la hora de evaluar esta tarea. ¿Ok? ¿Cómo les fue? Ahí está. Prueba oral. En la prueba oral recuerden que necesitan una profesora. En mi página www.com, además www.com, escúchenlo. Se darán cuenta lo cansada que estoy. www.masterspanishacademy.com. Pueden encontrar muchas variedades de cursos y opciones para hablar. Y grupo de conversación. Oral. En esta tarea debes participar en una conversación con el entrevistador a partir de un estímulo escrito o gráfico. Se trata de una breve conversación informal a partir de un estímulo escrito o gráfico. Hay 2 opciones de las que tienes que elegir una. Esta tarea no la preparas previamente, son 3 o 4 minutos, o sea que no hay preparación. Conversación informal a partir de 1 o 2 láminas con las instrucciones de la tarea y el estímulo para conversar, resultados de encuestas, noticias sobre tendencias contemporáneas, etc. Instrucciones. Debes conversar conmigo, con el entrevistador sobre los datos de una encuesta, expresando tu opinión al respecto. En el examen deberás elegir una de las 2 opciones propuestas. Aquí solo te ofrecemos una. Acá está. Ejemplo de propuesta. La felicidad en el trabajo. Esta es una encuesta de una empresa española para saber cómo perciben la felicidad las personas en el trabajo. Contesta a las preguntas según tu criterio personal. Entonces, primero vas a ver la encuesta, ¿sí? Acá están las preguntas. ¿Estarías dispuesto a sacrificar salario a cambio de felicidad laboral? ¿No o sí? Si no fueses feliz en tu trabajo actual, ¿te daría miedo dejarlo sin tener otro asegurado? ¿No o sí? ¿Crees que una mayor flexibilidad en el horario o teletrabajo te haría más feliz? ¿No o sí? ¿Crees que serías más feliz trabajando en el extranjero? No, sí. ¿Cambiarías de profesión si pudieras volver atrás en el tiempo? No, sí. ¿Crees que para ser feliz en el trabajo es necesario tener vocación profesional para desarrollarlo? No, sí. Ahora, fíjate en los resultados de la encuesta entre los españoles y comenta con el entrevistador tu opinión sobre los datos de la encuesta y compáralos con tus propias respuestas. ¿Estarías dispuesto a sacrificar salario a cambio de felicidad laboral? Sí, 64%, no 32%. Si no fueses feliz en tu trabajo actual, ¿te daría miedo dejarlo sin tener otro asegurado? Sí, 33%, no 62.7%. 70%.
¿Crees que una mayor flexibilidad en el horario o el teletrabajo te haría más feliz? Sí, la mayoría, no la minoría. ¿Crees que serías más feliz trabajando en el extranjero? Sí, minoría, no mayoría. ¿Cambiarías de profesión si pudieras volver atrás en el tiempo? Sí, la minoría, no la mayoría. ¿Crees que para ser feliz en el trabajo es necesario tener vocación profesional, o sea, el calling, para desarrollarlo? Sí, la mayoría, no la minoría. Entonces, a base de esta encuesta, vas a conversar con el entrevistador. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de la conversación con el entrevistador. El entrevistador te puede decir, ahora dime, ¿en qué coinciden o en qué se diferencian tus resultados personales? Recuerda que tú tienes que también hacer esta encuesta, ¿sí? Entonces, el entrevistador te pregunta, ¿en qué coinciden o en qué se diferencian tus resultados con los de la encuesta? Tú puedes decir, en general, mis respuestas coinciden con las de la mayoría. Por ejemplo, sí que estaría dispuesta yo también a sacrificar mi salario. Para mí es muy importante disfrutar con el trabajo. ¿Alguna diferencia? Te pregunta el entrevistador. Sí, en lo de trabajar en el extranjero. Yo sería también feliz trabajando en otro país. Claro que dependería del trabajo y también de las condiciones laborales y personales, sobre todo, pero me encanta conocer otros lugares. ¿Hay algún dato que te llame la atención? Pues sí, me ha llamado la atención lo de cambiar de profesión. ¿Cuánta gente parece que trabaja en lo que no le gusta? ¿Por qué te ha llamado la atención? Porque una gran mayoría piensa que es necesario tener vocación profesional para ser feliz, lo que significa que un gran porcentaje de personas no tienen vocación por su trabajo. Y eso me imagino que crea frustración y también afectará en la calidad del trabajo. ¿Por qué has escogido esa opción? Precisamente por eso, porque creo que cada persona debe encontrar el trabajo que esté más de acuerdo con sus características y capacidades, y antes de trabajar o hacerse profesional, enfocar sus estudios teniendo en cuenta su vocación, sobre todo. ¿Podrías poner un ejemplo? Pues un médico, un profesor o un diseñador gráfico tienen que tener vocación. Si no, no será un buen médico, ni un buen profesor, ni un buen diseñador gráfico. ¿Con qué opción estás menos de acuerdo? Con una pregunta no estoy de acuerdo porque pienso que no es lo mismo flexibilizar los horarios que el teletrabajo y ambas aparecen en la misma pregunta. El teletrabajo puede obligar a un trabajador a estar prácticamente las 24 horas del día conectado y al final trabaja más horas que teniendo un horario fijo. Aunque estoy de acuerdo con lo de hacer más flexible el horario para que sea posible compaginar la vida personal y laboral, lo que es difícil, por ejemplo, cuando se tienen hijos. Bueno, y una última pregunta para terminar. ¿La gente de tu entorno contestaría como tú? O sea, de tu contexto, de tu ciudad, de tu país. Creo que la gente de mi edad, mis compañeros y amigos, sí, tenemos una percepción del trabajo muy parecida. Quizás la gente mayor que nosotros prefiera tener un trabajo más seguro, aunque no le guste mucho, y mayor estabilidad económica. Pues muchas gracias, el examen ha terminado. Efectivamente, el examen ha terminado. Acá tenemos algunos tips para que tengas para el oral. Es la tercera y última tarea de la expresión e interacción orales. Esta tarea, como ya sabes, no la puedes preparar antes del examen. Te darán a elegir dos opciones y seleccionarás una de las dos por el título. Esta será muy visible y concreto, lo que te ayudará a seleccionarlo. Elige el tema que te sea más familiar o que pienses que puedes fácilmente hablar sobre él. Tienes un minuto para leer la lámina o las láminas de la tarea. No es necesario que leas todo con detalle. Durante la conversación con el entrevistador, tendrás contigo las láminas para consultarlas, pero fíjate bien en los datos que te llamen la atención porque seguramente te pregunten sobre ellos. Ten en cuenta que ya no tienes que hacer un monólogo, sino que vas a conversar con el entrevistador de una manera informal. Intenta que la conversación sea fluida. Habla de tus experiencias personales en relación con los resultados de las encuestas y no olvides dar una explicación de las mismas. Siempre habla de tu experiencia personal, ¿sí? Bien, hemos terminado. Espero que el resultado haya sido bueno. Nos queda tarea 4 y 5. Voy a hacer lo posible para subir lo antes posible, a ver si alcanzamos a cubrir algo para octubre y si no, para el examen de noviembre. Por favor, suscríbanse al canal, pueden dar like, compartir, promover el canal, así puedo hacer muchos más cursos y vídeos.
Muchísimas gracias y hasta la próxima clase. Chao, chao.